pueden encontrar también estas temáticas que tienen que ver con el matrimonio. Estuvimos hablando también de la soltería, estuvimos hablando también del divorcio, temas muy polémicos en la actualidad, y en cierta manera, en la actualidad en la iglesia puede ser un poco algo más complejo, por supuesto, obviamente, porque el divorcio siempre parte de algún pecado que inició, ¿cierto? Y que finalmente llevó a las personas a divorciarse. Pero en el mundo está totalmente normalizado. Hoy en día, ¿cierto? Vemos que las personas que se casan simplemente se divorcian y pueden seguir conviviendo, pueden inclusive ser hasta amigos. Entonces, el mundo normaliza lo que es el matrimonio. Perdón, el mundo normaliza lo que es el divorcio. Eso quería decir. Acércate nomás. Sí. Entonces, el mundo, ¿cierto?, nos está llevando para ese lado. Y aún más se ha sumado, ¿cierto?, lo que se llama ahora, que no es el matrimonio, sino que es la unión civil. Y esta unión, así se llama, ¿cierto? Se me olvidó el concepto, unión civil. Y este concepto es mucho más sencillo que el matrimonio. ¿Ya? Es mucho más fácil de romper que lo que es el matrimonio. Y vemos que eso tampoco está dentro de los planes del Señor, que el matrimonio se rompa. Recordemos que es un pacto entre el hombre y la mujer y Dios. Entonces, cuando nosotros rompemos este pacto matrimonial, no solamente estamos rompiendo la relación del hombre y de la mujer, sino también un pacto que hicimos delante de Dios. Y eso sí que es gravísimo. Y eso trae consecuencias, por supuesto. Destrucción familiar, ¿cierto? Destrucción muchas veces económica también. Vemos la realidad de hoy día como papás que ya no, que se separaron, ¿cierto? Tienen que pagar grandes sumas de dinero de la pensión alimenticia y obviamente eso no sustenta a la familia. Me recordaba un libro que leí hace años atrás que tenía que ver con cómo las familias bien conformadas finalmente ayudaban a la economía de un país. Imagínense, hasta en eso se muestra que el matrimonio es algo sagrado, algo santo, algo que finalmente hace bien a la humanidad. Bien. Pero por otro lado también hablamos la última vez de la soltería. Y hablamos que la soltería, ¿cierto? Si era un don de Dios, era bueno en gran manera. Era bueno también para aprovecharla en el tiempo, en el caso de ustedes, que todos están solteros, un tiempo especial para aprovechar, ¿cierto? El tiempo para el Señor, para consagrarse al Señor, dedicárselo en especial al Señor. Porque después obviamente van cambiando las prioridades y hay menos tiempo, en cierta manera. La mujer es cierto y el hombre se casan, el hombre tiene más responsabilidad, tiene que velar por su esposa, económica, espiritualmente. Así también la mujer tiene que ser la ayuda idónea de su esposo, aparecen los hijos, entonces el tiempo empieza a disminuir. Entonces es el tiempo donde ustedes tienen mayor tiempo para consagrarlo al Señor. Y si una persona llega a los 30, llega a los 40 y no se casó y puede mantenerse, ¿cierto?, de una forma que está honrando a Dios con su vida, no hay ningún problema, ¿ya? Eso también el Señor lo muestra que es un don. Pero si esa persona está en los 30, los 35, 40, 45 y no se casa y se ve que está, cierto, manteniendo relaciones continuas con personas, claramente está en pecado, está fornicando, ¿ya? Eso hay que dejarlo muy, muy en claro. Eso es fornicación y es pecado, porque el Señor, cierto, nos llama a tener una sola mujer, un solo hombre, ¿bien? Y ahora, hermanos y jóvenes, llegamos al tema del noviazgo, ¿bien? El apóstol Pablo aclara que el matrimonio es una opción absolutamente legítima para un creyente soltero, con tal, ¿cierto?, que sea con otro creyente. Eso es lo primero. Esa es la primera, es lo más básico que uno podría decir de cómo yo puedo decir, ya, con esta persona me voy a casar. El requisito mínimo, mínimo, es que sea creyente. De ahí se parte, ¿ya? Es el requisito mínimo, básico. Si este requisito no está, yo confieso creer en el Señor y soy un verdadero hijo de Dios, y yo sé que el Señor me salvó, yo no debería, ¿cierto?, buscar a una persona incrédula, alguien que no cree en el Señor. Y tampoco debería esperar que ya, ya, sí.
La voy a invitar a la iglesia y de a poco se va a ir convenciendo y va a creer en el Señor. No, eso también está mal. Eso no se debe hacer. Mire, tenemos dos versículos que nos dan estos principios. Vámonos a segunda a los Corintios, capítulo 6 versículo 14. Segunda a los Corintios, capítulo 6 versículo 14. Aquí está el principio bíblico para lo que vamos a aprender el día de hoy. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la justicia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La persona que no es creyente está condenada a irse al infierno. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Una persona incrédula, por lo tanto, está en tinieblas. Y yo no debería, ¿cierto?, buscar una relación que me va a llevar finalmente a las tinieblas. ¿Ya? Por eso es el principio bíblico, que lo más básico para iniciar un noviazgo es que la otra persona, ¿cierto?, sea un creyente. Otra cita bíblica, primera a los Corintios, capítulo 7 versículo 39. Aquí da un ejemplo también para que nos quede un poco más claro cuál es el requisito básico de una persona que se quiere casar. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. ¿Y cuál es la salvedad aquí? Con tal que sea en el Señor. Ahí está la salvedad. Casarse entonces tiene que ser en el Señor. Y eso significa que ambas personas, tanto hombre como mujer, tienen que estar en los caminos del Señor para poder casarse. ¿Ya? La única forma que una persona puede volver a contraer matrimonio de una forma legítima para el Señor es cuando, ¿cierto?, el cónyuge, el hombre o la mujer muere. ¿Por qué? Porque en el cielo seremos como los ángeles, que no se dan en casamiento. Por lo tanto, en el cielo ya no va a existir esta unión de matrimonio. Por eso que si una viuda, en este caso, quedó soltera y quiere, en cierta manera, volver a casarse, lo puede hacer. Eso es aceptable por el Señor, pero tiene que estar, ¿cierto?, en el Señor, ambas personas. Ambas personas deben ser creyentes. ¿Ya? Entonces, ahora iniciamos lo que es el noviazgo, teniendo estos dos versículos en mente. Estos dos versículos que finalmente, ¿cierto?, nos muestran el principio bíblico que para poder iniciar una relación bíblica, tienen que ser entre dos personas que sean creyentes y confiesen al Señor. La Escritura no dice nada acerca del noviazgo, y esto es interesante. No era una condición existente en la época bíblica. Es más, un concepto de nuestra época. La escritura tampoco aborda con detalle los compromisos matrimoniales, los cuales estaban más bien condicionados a aspectos culturales de la época. En ese contexto, el noviazgo cristiano goza de cierta libertad, pero eso no significa que debe conformarse a los aspectos culturales, ya que estos generalmente contradicen los principios bíblicos. Por ejemplo, culturalmente la vida en pareja no es un problema, pero no es bíblico vivir en pareja. Dios llama a eso fornicación y ningún fornicario o adúltero heredará el reino de Dios. Vamos ahí a Efesios capítulo 5, versículo 5. Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Tal condición, por ejemplo, como dice aquí, ¿cierto? Vivir en pareja, que finalmente es natural que dos personas que van a estar casi obvio, no tenemos que hacernos los sordos, los ciegos,
que dos personas que van a estar viviendo en el mismo hogar no van a tener relaciones prematrimoniales, ¿ya? No van a tener relaciones sexuales. Por supuesto que eso va a ser un riesgo, que las dos personas estén viviendo bajo el mismo hogar. Por lo tanto, ¿cómo prevenimos esto? ¿Cómo no caemos en esto? ¿Cierto? Que vivir en pareja finalmente no es algo bíblico. ¿Me dan un segundito? El Simón quiere ir al baño. Disculpe. Bien, continuamos. Entonces, como les decía, lo primero que tenemos que tener claro es que vivir en pareja entonces no es bíblico. Ya alguien que piense que, que pueda convivir un tiempo con su pareja, ¿cierto? Con la persona que está conociendo, ¿esté bien eso? No, no es bíblico, porque obviamente se va a caer en lo que es la fornicación. En este punto, el creyente también tiene que desechar la idea de la sociedad de que el noviazgo es un concepto, un tiempo, ¿cierto?, para probar uno o varios novios o novias y entonces ver cuál es la más conveniente, ¿ya? Eso es totalmente fuera de los planes del Señor. Si usted cree que es normal, ¿cierto? Los pololeos que naturalmente uno ve, ¿cierto?, en el liceo. Espero que ustedes no hayan tenido esos pololeos en el liceo, pero eso no es bíblico, ¿ya? Porque en eso ya se está violando los mandamientos del Señor. Ya se está cayendo en lo que es la fornicación. Bien, muchos incluyen que en el noviazgo las relaciones sexuales la incluyen, ya que según ellos eso ayudaría a saber si van a llevar bien, si se van a llevar bien en esa área durante el matrimonio. Eso es lo que enseña el mundo en este caso. Dicen, prueben, ¿cierto? Vean, tengan intimidad sexual para ver si finalmente cuando se casen van a poder seguir con una vida sexual también agradable en este caso. Entonces, eso es totalmente contrario a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Como le enseñaba hace un tiempo en cuanto al matrimonio, el acto sexual viene siendo, ¿cierto?, la parte cúlmine de algo que inicia, ¿ya? Es algo tan maravilloso, es algo tan especial y está dentro de la santidad del Señor, ¿ya? El mundo, en cierta manera, hoy en día lo ha llevado, ¿cierto?, a verlo de una forma eh, como vergonzosa, como que no se puede hablar, es que me da vergüenza, ¿cierto? Se ponen rojos cuando hablan del tema, pero eso es totalmente algo que el Señor lo creó, que está dentro de la creación del Señor, pero que el mundo ha desvirtuado totalmente con lo que muestran en la televisión, ¿cierto? Con la música que se puede escuchar y cómo las canciones, ¿cierto?
que se escuchan en las discotecas, en las fiestas o en los buses muchas veces, son totalmente fuera de los planes del Señor y cómo el Señor estableció las relaciones sexuales. Y se pueden tratar incluso a las mujeres como animales y a los hombres también como animales. No como dos personas con razonamiento, con lógica, con pensamiento. Bien. Algunos jóvenes piensan en el noviazgo por razones egoístas. Quieren el compañerismo de una mujer sin las responsabilidades de un esposo. Por supuesto, porque en cierta manera mantener una relación con una persona, cada uno en su casa, ¿cierto? Y visitarse cada cierto tiempo, en cierta manera es cómodo porque nunca se encuentran en las dificultades cuando tienen que ver cuando tienen problemas económicos, cuando tienen problemas de enfermedad, cuando tienen problemas para dormir, por ejemplo. No lo conocen, porque cada uno vive en su momento y cuando se encuentran siempre es una alegría y un disfrute. Bien, por lo tanto es totalmente diferente el concepto bíblico de un matrimonio, de un noviazgo. Esta visión es egoísta, inmadura y totalmente contraria al modelo de amor y compromiso que la Escritura nos muestra. Otros, por su mentalidad consumista, ven el noviazgo como una apertura, como una oportunidad para probar antes de escoger. Algunas señoritas quieren, como dice el hermano Watcher, besar un montón de sapos para encontrar a su príncipe. Uno de los grandes problemas es que en algunas iglesias se manejan en este ámbito, casi de la misma forma en que se maneja el mundo, lo que es reflejo de que el mundo no solo ha entrado en la iglesia, sino que también vive en la iglesia. Muchas personas solteras parecen creer que si pudieran salir lo suficiente, obtener suficiente información acerca de otra persona, o aún salir con suficientes personas, encontrarán finalmente a esa mujer o a ese hombre que los ayudará a tener un mejor matrimonio. Y eso no lo es. No es que tenemos que andar buscando a la persona de nuestros sueños, a ese príncipe azul. No, no es así. No es así el modelo bíblico del Señor. El problema es que el matrimonio no es fácil y ninguna cantidad de información previa removerá el trabajo y aún el sacrificio requerido para el matrimonio. Siempre habrá un poco o quizás mucho acerca de la otra persona que solo será conocido en el contexto de vulnerabilidad y permanencia que hay en una relación matrimonial. Algunas de esas cosas serán indeseables y conocer esas cosas y amar a la otra persona a pesar de ello es parte del matrimonio. El matrimonio es maravilloso, pero también es de trabajo. Yo les quisiera comentar también, eh, en mi caso, con mi esposa que actualmente estoy casado, nosotros pasamos dos etapas de relaciones. Yo conocí al Señor cuando tenía aproximadamente 22, 22 entre 22 y 23 años, ¿ya? Ya estaba en la universidad, estaba a la mitad de los estudios y con ella empezamos a tener una relación en el liceo, desde cuarto medio saliendo de cuarto medio. Entonces, pude ver la diferencia que es estar en el Señor y no en el Señor, en una relación, ¿cierto?, prematrimonial. Y por la gracia del Señor, el Señor, ¿cierto?, nos llevó a bien, nos cuidó y nos permitió finalmente poder conformar una familia a la forma de Cristo. Pero por supuesto que estuve expuesto y yo lo entiendo claramente, lo que uno piensa y sobre todo lo que los hombres muchas veces piensan más que las mujeres en cuanto al ámbito sexual. Por lo tanto, es una necesidad entre nosotros, es una urgencia que atendamos hoy, en este momento, el consejo del Señor y primeramente, antes, ¿cierto?, de poner la vista hacia una mujer o viceversa, hacia un hombre, estemos, ¿cierto?, persuadidos por la palabra del Señor. Que primero eso tiene que ser la prioridad en nosotros, que la otra persona esté en el Señor. Porque esa persona que usted puede ver linda, que usted puede ver, ¿cierto?, que, no sé, que le llama la atención por lo físico muchas veces, ¿cierto?
Después, cuando pasan los años, eso ya no se va a mantener. Ustedes tienen que pensar cómo van a cultivar ese matrimonio cuando ya lleven 30, 35, 40 años de matrimonio. Obviamente, lo físico no va a ser lo primero, sino lo que va a ir cultivando el matrimonio va a ser el Señor. Cuando hayan crisis matrimoniales, lo único que nos va a llevar a que nuestro matrimonio perdure es el perdón que nos concede el Señor, tanto a mi esposa como a mí. La única forma que las personas van a entender y por qué se espera que un creyente no se divorcien es porque ellos entienden que deben perdonar, así como Cristo los perdonó. Por eso que es importante que un matrimonio, ambas personas estén en el Señor. Cuando ustedes vayan creciendo y si Dios les permite casarse, y si ven personas que no se casaron con personas que no profesan al Señor, es muy difícil. Hay diferencias, ¿cierto? Hay discusiones, hay tiempos, ¿cierto? Que son diferentes, porque ambos priorizan su tiempo de diferente forma. Uno prioriza en el Señor, pero otro puede estar priorizando otras cosas. Por supuesto, puede priorizar también, pueden tener el mismo objetivo de su familia, pero muchas veces el trabajo, y no le dedican el tiempo al Señor que uno esperaría. Entonces, eso es una realidad, ¿cierto? Por supuesto que es triste y dolorosa. Los cristianos, ¿cierto? Debemos ser un pueblo sometido a la voluntad de Dios, no a los preceptos del mundo. Y por lo tanto debemos entender el noviazgo como una relación seria. Un varón busca una novia para casarse. Esa es la intencionalidad. Si usted quiere iniciar una relación, es porque se quiere casar. Eso tiene que pensar. No hay otra forma. ¿Ya? Si usted quiere obedecer al Señor y quiere agradar al Señor, y si se quiere casar, o sea, si quiere iniciar una relación, es para casarse, es para casarse. En otras palabras, el noviazgo sirve como el comienzo o el primer paso para dejar a su padre y a su madre, y por lo tanto nadie debe entrar en esa relación si no está listo para casarse en un plazo prudente. Por eso que debemos estar muy claros de lo que vamos a hacer. Si queremos iniciar una relación, tenemos que estar claros que eso tiene que caminarme al matrimonio. Y ese lapso de tiempo no debería mayormente extenderse. ¿Por qué? Porque podemos caer en pecados sexuales como la fornicación, ¿ya? Cosas que son reales. Podríamos dar ejemplos, pero no es necesario, ¿cierto? Ustedes lo entienden. Llegamos entonces a la pregunta de, ¿qué es un noviazgo cristiano? Es una relación de dos personas creyentes. Es el requisito básico. Obviamente del sexo opuesto, que tienen como interés mutuo llegar al matrimonio en un plazo prudente y de acuerdo con los preceptos de Dios establecidos en su palabra. De esa forma podríamos definir el matrimonio. ¿Y cuándo? ¿Cuándo podríamos decir, no, si estoy a tiempo, ya tengo que empezar a ver, ¿cierto? Y a buscar la mujer que el Señor me quiere dar? Empezar a buscar. ¿Cuándo debería ser ese tiempo? ¿Hoy día? ¿Mañana? ¿Cuándo? ¿En 20 años más? ¿En 10? ¿En 5? Un varón no puede demandar el disfrutar los beneficios de un hombre sin las responsabilidades de un hombre. Por tanto, solo puede iniciar una relación afectiva con el sexo opuesto cuando, en tres son los requisitos, podríamos decir, para que un matrimonio, ¿cierto?, sea fructífero. Primero, sea un hombre maduro que tiene como objetivo el matrimonio. Por lo tanto, si el Simón me dice, papá, sabes que me gusta una niña, ya tiene, no sé, 18, 19, 20 años, me gusta una niña y me agrada mucho que quiero pedirle, quiero pololear con ella y después me quiero casar. Y si yo veo que Simón o ni siquiera me dice que se quiere casar, yo debería decirle, no, no te puedo dejar iniciar esa relación porque tú ni siquiera estás apuntando al matrimonio. Yo quiero solamente conocerla y estar un tiempo con ella. No.
Segundo, haya abrazado sus responsabilidades y esté preparado para separarse de sus padres y sostenerse por sí mismo. Otra vez, si el Simón ni siquiera le ha trabajado una vez a una persona, y en este caso, por ejemplo, está estudiando, ¿cómo se va a sostener él? Entonces, estamos, ¿cierto?, viendo que debemos ir caminando hacia la madurez bíblica. Por lo tanto, obviamente, si en este caso alguien empezó a estudiar por 5 años una carrera profesional y piensa que a los 3 años quiere iniciar una relación, está difícil, porque esa persona no se va a poder sostener sola si tiene, cierto, una malla que le ocupa la mayor cantidad del tiempo. Si él cree y se ve capaz de poder trabajar y estudiar y lo empieza a hacer antes de casarse, probablemente sí se puede casar sin problema. Pero debe ser consciente que él va a ser el mayor sostenedor, cierto, económico de la familia que va a formar. Eso es muy importante tenerlo claro. Si yo no sé administrar un hogar, ¿cómo pretendo, cierto, tener un hogar? Por eso que después vienen las crisis, por eso que después vienen las deudas, los grandes endeudamientos que en la actualidad tienen los matrimonios jóvenes. Esa es una realidad chilena. Y en cierta manera se normaliza. No, pero saca tu auto a crédito, saca tu casa a crédito, consíguete un crédito para casarte. Entonces, todo lo queremos, ¿cierto? Realizar a través de métodos de créditos, pero no podemos vivir de esa forma. Porque eso, después de 2 años casados, 3 años casados, pasa a la cuenta y tenemos, ¿cierto?, una mala administración de nuestros recursos. Y empezamos a justificarnos que no podemos tener hijos porque estamos llenos de deudas y no podemos, ¿cierto?, ampliar la casa para tener una pieza más para nuestro hijo. Por eso es que es importante atender al consejo del Señor. Lo tercero, pueda participar en una relación con una mujer sin hacerle daño, sin hacerle daño. Por lo tanto, un varón que se quiera casar debería ser un varón maduro ante el Señor, un varón que busca obedecer y agradarle al Señor. Si estas condiciones básicas no se cumplen, entonces un varón ni siquiera debe pensar en el noviazgo. Ahora, se han enfocado estos criterios en el varón porque todo noviazgo debe ser iniciado por el varón. Mire, vamos a capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 24. ¿Quién inició ahí la relación? 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y este dejará tiene que ver tanto con la separación emocional y también con la separación física. O sea, cuando ustedes se van a casar, tienen que ser conscientes que se van a separar de su familia emocionalmente. O sea, yo cuando, como mujer, en el caso de las mujeres, ustedes ya no van a poder recurrir su papito, su mamita, para decir, hoy sabes que el nata me trata tan mal, me reta todos los días y yo no puedo más con esto. No, mujer, tú tienes que solucionarlo con tu esposo. No puedes ya recurrir a tus padres. Esa es la separación emocional. Y después, cierto, está la separación física. O sea, yo no puedo pretender que, no, hijo, ven, pásate nomás y nosotros te damos, tú vives, te damos una pieza y tú te armas con tu esposa y se quedan acá y no hay problema. Después buscarán un arriendo o una casa donde vivir. No, tampoco. Hay que tener la separación también física. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Separación entonces emocional y también separación física. Aunque aunque cueste, hay que separarse físicamente. Sí, después me pueden preguntar y yo les doy los ejemplos de por qué hay que separarse emocional y físicamente.
pero hay muchas cosas que hay, ¿cierto? Porque va a pasar que ese Josecito regalón de la mamá, ay, pero no trate así mi hijo, le va a decir a la esposa de Josué, la mamá. Y van a empezar los conflictos y las diferencias. Por eso, cuando yo me caso, ya no pertenezco a la familia de mi padre y de mi madre. Yo soy otra familia. Por supuesto que tengo que seguir con el principio de honra a tu padre y a tu madre toda la vida, pero eso no significa que en las decisiones matrimoniales, ¿cierto? Yo tengo que contar ahora con la opinión de mi papá o de mi mamá, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Por eso, el varón en este caso, que se quiere casar, tiene que ser un hombre maduro, maduro en el Señor. ¿Con quién? ¿Con quién me caso? La elección de una esposa va a determinar la felicidad o la desdicha de toda la vida. Ahí pueden apuntar Proverbios 14, versículo 1. Por tanto, un varón de Dios debe buscar a una mujer que no solo sea bonita, sino alguien que tenga madurez bíblica, una mujer que tenga carácter, una mujer que quiera seguir al Señor Jesucristo en el contexto de una familia. Todo varón que piensa en el noviazgo debe preguntarse si la mujer en la que ha puesto sus ojos es una mujer madura en su temor al Señor. Porque una mujer bonita apartada de razón, como un anillo en el hocico de un cerdo. Mira, leamos Proverbios capítulo 11, versículo 22. 11, 22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Entonces, cómo se ve finalmente a la mujer cuando el hombre solamente se fija en la parte externa de una mujer? Lo puede llevar a esto. Puede finalmente a tener una desdicha por toda su vida. El varón debe entender que lo que va a mantener unido el matrimonio es el carácter de la que será su esposa. Ella debe ser capaz de dialogar, de compartir las mismas cosas, de invertir en las cosas eternas. Y eso sí que es maravilloso. Y eso yo le puedo dar testimonio, porque yo, en mi caso, mis padres no eran creyentes. Y, y cuando yo me casé con mi esposa, pudimos tener las mismas convicciones. Empezar, ¿cierto?, a vivir, a invertir nuestro tiempo para las cosas eternas. Y eso fue una de las mejores cosas que yo pude experimentar al inicio de mi matrimonio. Ella debe estar preparada para ser la ayuda idónea que el varón necesita para que pueda cumplir con la labor que Dios le ha encomendado. El varón que piensa en el matrimonio debe entender que la mujer que escoja va a ser la madre de sus hijos. Por tanto, ella debe desear tener hijos, cuidarlos y disciplinarlos. Una persona que dice creer en el Señor, en su corazón debe tener, ¿cierto?, el anhelo por poder tener hijos, porque es parte de las bendiciones del Señor para los creyentes. Debe ser alguien a quien el varón querría confiar a sus hijos. La esposa debe ser alguien que pueda dirigir, ¿cierto?, también el hogar. Que la mujer sea bonita, simpática, agradable, que sea grato estar con ella, no son buenas razones para iniciar un noviazgo, y menos para escoger una esposa. Esas son razones egoístas. ¿Por qué son razones egoístas? Porque solamente son las necesidades que yo como hombre quiero cubrir. Y el matrimonio no se trata de eso. Se trata de yo servir a la otra persona y que la otra persona naturalmente a mí me sirva. O sea, cuando yo me caso con alguien, yo solamente tengo que pensar en que voy a servir a mi esposa. No tengo que estar pensando, ah, ya me voy a casar y voy a tener a mi ayuda idónea que me va a estar ayudando ahí todos los días.
y la voy a tener para, venga, esposa. No, no es así, ¿ya? No es así. Nosotros cuando nos casamos estamos para servir yo como varón a mi esposa y viceversa también. Por eso que el matrimonio no se trata de algo egoísta y por eso que el matrimonio en el mundo no encaja. ¿Por qué? Porque las personas se separan por motivos egoístas. Ah, es que él no me satisfajo sexualmente. Ah, es que él no cumplió mi expectativa y nunca me sacó a pasear, nunca me hizo esto. Siempre soy yo la razón. Y eso es egoísmo, ¿ya? Y por eso es tan común el divorcio hoy en día. Un varón debe, un varón de Dios debe pensar que va a formar una familia con aquella mujer entonces, con esa mujer que finalmente va a estar desprendida de las cosas de este mundo. En base a lo señalado, el noviazgo con miras al matrimonio es una relación muy seria y se debe tener cuidado y ser bíblico en escoger con quién nos vamos a involucrar. Sin embargo, deben tener presente que es poco probable que él o ella tengan todas estas características, lo que no quita que puedan preguntarse, ¿es un cristiano o una cristiana en crecimiento? ¿Tiene la misma visión y valoración del matrimonio que yo tengo? ¿Puedo confiar en su carácter? Aquellos que conozco y confío tienen un alto concepto de esa persona. Luego, analizar, ¿cierto? An- eh, analizando detenidamente, hay Efesios capítulo 5 versículos del 22 al 27. Vamos ahí, miren. Efesios, Efesios 5 22 al 27. Dice así. Efesios capítulo 5 versículos del 22 al 27. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Desea cumplir ese rol con esa persona? Es la pregunta que debemos hacerlo a través de este pasaje. La analogía es, así como Cristo, la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Y se entregó por ella, de esa misma forma el esposo, ¿cierto? Es guía de su esposa, es cabeza de su esposa. Y debería entregarse de la misma forma que Cristo, ¿cierto? Se entregó por nosotros. Esa es la entrega del esposo hacia su esposa. Siento que puedo amarla sacrificialmente. Siento que puedo respetarlo y apoyarlo. Estoy espiritualmente listo y lista para tener una relación afectiva. Una vez que tengan la respuesta de estas preguntas generales, llegará el momento de tomar la decisión acerca de una relación de noviazgo. Y una vez establecido lo correcto, es casarse en un tiempo prudente, a fin de evitar, ¿cierto? Dentro de todo, entrar en mayores niveles de contacto físico que podrían llevar al pecado sexual. Por último, no cometan el error de buscar apresuradamente un novio o una novia. No hay apuro. Los que quieran casarse y se apresuran, generalmente lo harán con la persona equivocada. Un joven o una señorita creyente debe buscar primero el reino de Dios. Lo demás, como dice Mateo 6:33, será añadidura. Y lo que les sea dado depende solo de Dios, ya sea para darles un cónyuge
o para mantenerlos en su estado de solteros. Los pasos correctos entonces. Pasemos ahora a lo que hay que hacer cuando crean haber encontrado a la persona correcta. Los pasos que se indican a continuación son previos a iniciar una relación de noviazgo. Lo primero, considerar a los padres. Salir a escondidas no está bien. Si usted cree que es normal tener una relación amorosa y no decirle a los padres porque saben que esto no le agrada a Dios, y por supuesto, si sus papás son creyentes y se enteran, obviamente no les van a dejar porque no están, ¿cierto?, respetando los pasos del Señor. Por lo tanto, dentro de eso, el salir escondidas no está bien. El varón debe buscar el permiso de las personas que tienen autoridad sobre la mujer. No es correcto iniciar una relación de noviazgo sin la autorización de los padres de ella. Se debe honrar a los padres de ella, especialmente si ella vive bajo el techo de su padre. Los padres tienen el deber de velar por la hija y deben guardarla, y tienen el derecho de negar el permiso para el noviazgo. En tal caso, se debe esperar antes de dar curso, ¿cierto?, al noviazgo. Debemos esperar, ¿cierto?, una aprobación de nuestros padres. Lo segundo, considerar al liderazgo, a los ancianos de la congregación. Ahí pueden anotar la cita bíblica, primera de Pedro 5:5. Los interesados en iniciar un noviazgo deben sujetarse a los ancianos. Es una forma que nosotros tenemos para podernos rendir cuentas. No sé, yo inicié un noviazgo y caí, cierto, en pecado de fornicación y necesito confesar mi pecado para poder, cierto, ser amonestado y poder cuidar ese matrimonio, o sea, esa relación hasta el matrimonio. ¿Por qué entonces? Porque estos hermanos tienen una sabiduría que proviene de años de experiencia en las cosas de Dios. Tienen un profundo conocimiento experimental de la palabra de Dios. Y a ellos Dios ha dado la responsabilidad para el cuidado de sus ovejas. ¿Qué piensan ellos de la relación? ¿Se ve sólida para ellos? ¿La relación parece buena para ambos? ¿Glorifica a Dios? ¿Es cristocéntrica? El noviazgo debe desarrollarse bajo esa autoridad. Si los ancianos de la congregación no aprueban el posible noviazgo, este no debe iniciarse. ¿Por qué? Porque son las personas que la iglesia, ¿cierto?, ha confirmado y el Señor ha confirmado para que guíen el rebaño del Señor, para que guíen finalmente y cuiden a las ovejas. Por eso es que es bueno escuchar el consejo, ¿cierto?, de las personas mayores, para que no caigan en muchas veces en las cosas que esas personas mayores cayeron. El noviazgo bajo control. ¿Qué se debe hacer para mantener un noviazgo que refleje el deseo de Dios para sus vidas y que se mantenga bajo control para los que ya han iniciado algún tipo de noviazgo? En primer lugar, no es correcto que un creyente se una en noviazgo con un incrédulo. Ya leímos la cita ahí de segunda a los Corintios. Según la Escritura, el mínimo no negociable es que la persona que elijan para que sea su futura esposa o esposo sea, cierto, creyente. Ese es el mínimo negociable. El noviazgo no es una forma de evangelismo. Eso es importante. Por eso le decía en un inicio. No es que yo diga, ah, no, si así la aprovecho a traer a la iglesia y la aprovecho a evangelizar y va a ser una creyente. No, no es recomendable iniciar un noviazgo sustentado en la esperanza de que el novio o la novia llegarán a ser creyentes. En la mayoría de los casos, el efecto que se da es lo contrario. La conversión del creyente al mundo, se lo lleva al mundo. En segundo lugar, deben tener presente que el noviazgo no es una relación solamente física. Los sentimientos deben expresar un equilibrio entre el aspecto físico, espiritual, intelectual y emocional. No se trata solamente de besos, de abrazos, de películas, de paseos. Se trata de conocerse emocionalmente
intelectualmente, espiritualmente, ¿qué es lo primero que esa persona que yo estoy iniciando una relación tiene en su corazón? No sé, pongo el caso, por ejemplo, una chica le pregunta a su novio y le dice, ¿qué es lo más importante para ti? Y ese novio le responde, tú. ¿Está bien o no? Está mal. Lo primero que debería estar en ese corazón es el Señor. Porque si pone en primero, ¿cierto?, a la persona con la cual está iniciando una relación, no hay un sustento. Nosotros somos personas que todavía, ¿cierto?, no estamos totalmente firmes ante el Señor. Y vamos a fallar. Y le vamos a fallar a la otra persona. Aunque ambos seamos creyentes, vamos a fallar. Pero lo que va a sustentar el matrimonio, esa relación, es el Señor. Y eso es lo primero que debe haber en la otra persona a la cual yo voy a escoger para casarme. Una relación que solo sea atracción física no da mucha garantía de un matrimonio feliz en el futuro. En tercer lugar, no deben olvidar que el noviazgo tiene sus riesgos y usualmente el área más difícil de controlar es la parte sexual. Surge en los primeros contactos y se va profundizando con el correr del tiempo. Comienza con tomar la mano, simplemente la mano, sigue con las caricias, besos iniciales, se profundiza con los abrazos, los besos íntimos y se entra más y más en niveles donde no se puede volver atrás, terminando finalmente en la fornicación. No deben permitir la autoconfianza en sus vidas. Leamos Jeremías. Si alguien me lo puede leer, Jeremías capítulo 17, versículo 5. Papá, hoy día nos vamos de viaje con mi novia, nos vamos a la playa. Vamos a estar todo el día allá, pero no te preocupes porque vamos a estar en un espacio abierto donde hay harta gente, así que no hay problema, vamos a ir los dos solos. No, no está bien. Eso es autoconfianza. No, si no va a pasar nada. Hijo, cuídate. No forniques. Había una hermana que le decía a su hijo así, no forniques. Eso es autoconfianza, porque sí puede pasar. No somos Jesucristo nosotros. No tenemos todas las capacidades para que pensar que podamos confiar en nuestra autocontrol de nuestros impulsos sexuales. ¿Algo lo tiene? 17:5. Bien. Clarito, chicos. Muy claro el pasaje. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y su corazón se aparta de Jehová. No, si vamos a ir solamente a Temuco, vamos a estar todo el día allá, vamos a ir a pasear ahí a este paseo que hay en la entrada de Temuco ahora. Se me olvidó el nombre. O vamos a ir al Cerro Riñelol nomás a hacer un trekking. Autoconfianza, autoconfianza. No, sí, no, sí, de verdad que no va a pasar nada y nos cuidamos y sabemos que debemos ser prudentes. Pero no, empiezan los besos, las caricias y se profundizan los abrazos y se vuelven besos más íntimos. Y finalmente eso lleva a la fornicación. ¿Y qué tenemos que hacer? Evitar esos momentos, evitar esos momentos. Por eso muchas veces algunos andan con el hermano menor, sin poner ningún ejemplo acá, ¿ya? El contacto físico no les va a dar claridad respecto a si deben casarse o no. El contacto físico solo va a confundir las cosas, porque es imposible entrar en una relación física con otra persona sin dejar algo de uno en esa relación.
En cuarto lugar, cualquier relación en la que entremos es para servir, como les decía. El apóstol Pablo estableció este principio ahí en Efesios 5:21 que ya leímos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Unos a otros someteos. Jamás deben poner en riesgo el respeto, la dignidad y las necesidades de la otra persona. El amor verdadero piensa en el bien de la persona amada. No piensa en que esa persona va a cubrir mis expectativas, mis sueños. Ay, que con esta persona sí yo me voy a poder realizar y vamos a poder hacer este proyecto, tenemos la misma mentalidad de viajar a otro lugar, etcétera. No, yo estoy para servir a mi persona, a la persona que yo amo. Y una exhortación final. Si creen que están llamados a estar casados y que han encontrado la persona con la que quieren casarse, entonces cásese. No es sabio tener un noviazgo muy largo y tampoco es sabio postergar el matrimonio por la logística, porque la logística no es perfecta. Si sienten que no pueden casarse en un futuro cercano, entonces no es prudente estar en una relación de noviazgo. Aún, ¿cierto? ¿No están casados? Los que están en una relación de noviazgo no deben entonces olvidar estas cosas. Aún no están casados. Esto simplemente significa que se deben mantener las mismas restricciones que tenían antes de estar de novios. En otras palabras, ¿cuáles son esas restricciones? ¿Y esto por qué lo digo? Para poder mantener una relación que dé fruto, finalmente, un fruto agradable a Dios y que dé la gloria a Dios. A pesar de que pasarán más tiempo juntos, no deben buscar tiempos a solas. Segundo, no pasen tiempo significativo hablando acerca de lo que será su vida sexual cuando estén casados. Eso sería una tentación para pecar sexualmente. Tercero, hagan un buen uso de su noviazgo utilizándolo no solo para prepararse para la boda, sino también para prepararse para el matrimonio. Aquí hay muchas cosas en las que el matrimonio se pueda preparar. Estudiemos acerca de este tema, ¿cierto? De los hijos, de cuál es mi rol como hombre, porque un hombre muchas veces cuando no está maduro en el Señor y en cierta manera en algún momento de su vida pierde un trabajo, se le va todo el mundo abajo. Porque finalmente lo único que el hombre pensaba es que él iba a ser el proveedor de su hogar, proveedor económico, pero nunca fue espiritualmente. Por lo tanto, puede perder su trabajo y ese hombre ya no es nada, porque nunca tampoco fue proveedor espiritualmente. Cuando un hombre maduro se prepara a su familia espiritualmente y también económicamente, eso es totalmente diferente. Porque si pierde su trabajo, lo que le va a sustentar esos días difíciles va a ser otra vez el Señor, va a ser el Señor. Por eso que es un tiempo de preparación para lo que será el matrimonio. Busquen una sólida consejería bíblica para el matrimonio, de alguna persona que sea madura en la fe y en el matrimonio. O sea, nosotros lo aprendimos con mi esposa los 2 últimos años que tuvimos en relación antes de casarnos. Y buscamos ayuda, buscamos consejería, buscamos a quién rendirle cuenta, a quién yo poder decirle, sabes, Em, yo lucho con esto y no sé cómo controlarlo. Y cada vez que estoy con Connie pasa esto. Ayúdame, necesito de tu ayuda. Hermano, ayúdame. ¿Cómo puedo yo dejar de hacer esto y puedo honrar a mi futura esposa en esta área? Buscar consejería bíblica en el matrimonio. No el consejo del amigo, sino de una persona que ya esté casada, que ya ha vivido mucho de lo que nosotros nos falta por vivir. Utilicen el tiempo del noviazgo para meditar sobre el matrimonio como un reflejo de la manera en que el Señor Jesucristo se relaciona con la iglesia.
Conversen sobre las cosas que piensan que pueden ser fuente de conflicto durante su matrimonio. Un buen consejero matrimonial los motivará a hacer esto, buscando estas áreas, pero deben hacer un esfuerzo por sí mismos en hablar cosas que existen. Esto es muy importante, chicos. El tiempo del noviazgo también es una buena práctica para yo poderle confesar aquellos pecados de mi pasado a mi esposa. Que ella sepa con quién se está casando. Y que no, que cuando ya estén casados se pille con la sorpresa de que, wow, tú hiciste esto. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Y empiezan los conflictos matrimoniales. Por eso que es tan importante pensar que sobre toda cosa guardada, que el Señor guarde nuestro corazón. La rendición de cuentas es muy importante durante todo el noviazgo, pero especialmente al final de la etapa, momento en que por la cercanía del matrimonio muchas parejas olvidan la regla principal del noviazgo. Aún no están casados y caen, ¿cierto?, en pecado. Tomen medidas para glorificar a Dios hasta la boda. La rendición de cuentas debe estar presente, debe ser personal y debe ser frecuente. Si ustedes no han iniciado ningún tipo de relación amorosa, su principal, a quien deberían rendirle siempre cuentas son a sus padres, a su madre, a su papá. A veces tenemos más afinidad con el mismo sexo porque viven ciertas cosas similares y debemos llegar a esa confianza con nuestros padres, de que ellos puedan ser ciertos finalmente esas personas que les podamos rendir cuentas. Y obviamente cuando crecemos y muchas veces cuando ya estamos solteros y no estamos bajo el techo de nuestros padres, por supuesto buscar a alguien dentro de la iglesia que sea maduro, que podamos ver un modelo bíblico de lo que es una familia cristiana, para que podamos también rendir cuentas. El noviazgo debe estar caracterizados por la santidad, por un cuidado por el alma de la otra persona, por sobre todas las necesidades personales, no defraudándose el uno al otro. Eviten toda intimidad física, dejando los beneficios del matrimonio para el matrimonio, mostrando así que son diferentes al mundo y solo buscan darle la gloria a Dios. Finalmente, el matrimonio como la soltería son regalos de Dios, ambas cosas. Maneras mediante las cuales podemos experimentar su bondad y su gracia. Pero en un mundo caído son regalos que vienen con dificultades únicas. Ninguno de los dos, ¿cierto? De las dos posiciones finalmente es fácil. Ambas son difíciles porque el mundo los ha distorsionado totalmente. La iglesia necesita matrimonios fuertes y sanos porque ello derivará en iglesias fuertes y sanas. La presencia de solteros que encuentran su significado y satisfacción plena en el Señor Jesucristo es un testimonio visible de la realidad de que el fin de todos nuestros anhelos se encuentran en el Señor, en el Señor. La conclusión final siempre es la misma, chicos. Busquemos al Señor, es lo primero, es lo primero. Como les decía, el matrimonio es una de las cosas más maravillosas que el Señor ha creado, pero de las cosas que más de las cosas mayores que el mundo también ha destruido, que ha distorsionado totalmente y lo ha puesto por debajo como ya algo no tan importante. ¿Para qué nos vamos a casar si no es necesario? ¿Para qué vamos a ir a firmar? Yo no soy fiel a una persona porque voy a firmar un papel. Eso porque no quieren tener compromiso. Debemos honrar al Señor. Y una de las formas que honramos al Señor, si ya tenemos cierto un plazo prudente de noviazgo y nos preparamos para eso, es casarnos. Y si el Señor me ha puesto en un rol de soltería y yo puedo ser fiel al Señor en eso y no caer en fornicación, bien, el Señor también se goza con eso. Oremos.
A ti, Señor, sea la gloria en esta tarde. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Por supuesto que no es algo sencillo, no es algo fácil para nuestras mentes de hoy. Están tan llenas de lo que el mundo finalmente, eh, de lo que el mundo finalmente nos quiere hacer entender. Nos quiere hacer entender todo lo contrario de lo que proviene de tu palabra. El concepto bíblico de lo que es una relación amorosa, de lo que es el matrimonio, se ha distorsionado totalmente por el mundo. Pero tu palabra ahí está, fiel. Y hay un llamado claro para cada uno de nosotros. Estar en el Señor. Eso es lo primero. Busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Que nuestras mentes reconozcan eso y sea una verdad que podamos vivir en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tu palabra obre en cada uno de nosotros en esta tarde. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hemos finalizado, chicos.